Israel Gómez me acompaña esta noche, puede comentar la entrevista, quiero leer sus comentarios a través del hashtag Shirley con Israel. Israel, Pérez llegó a responderte en uno de estos comentarios que le pusiste en las redes sociales, que tenía información de negocios que tenías con el gobierno y que publicaría pues las pruebas. Más allá de saber si esto es cierto o no, la pregunta es, bueno, si realmente es verdad, ¿por qué ocultar que se trabaja con el gobierno? Mira, voy a aclarar otra cosa antes, ¿no? Que tú dices que apoyaría a María Corina. Dije que votaría por María Corina. Apoyarla desde mi punto de profesional sería otra cosa, ¿no? Digo que en este momento lo que está haciendo y su posición ha sido fantástica desde mi punto de vista estratégico. Con respecto a Oscar, lo entiendo perfectamente. Era una propuesta de ideas, pero era armada, la cual yo no compartía. Pero era también una propuesta llena de egos. Y Venezuela históricamente ha sido políticamente tratada sin piedad. Y yo creo que las armas siempre va a ser una propuesta sin piedad para el pueblo a pie. Entonces, obviamente yo entendí su respuesta. Yo generé un post donde hubo en una hora más de 14.000 comentarios de gente burlándose de lo que había pasado o de lo que ellos habían hecho. Entonces fue una respuesta desde el ego, porque tengo toda mi vida trabajando en Venezuela, siempre fui un empleado trabajando en empresa privada y después fundé una agencia donde lucho día a día para no despedir gente, para poder tener empleados, para poder crecer, para poder tener una propuesta de oportunidad para los estudiantes, donde muchas veces sacrificamos algunas cosas de crecimiento material en la compañía para poder darle la oportunidad a estudiantes. Entonces, el que puedan sacar pruebas o el que puedan decirme, si trabajara con el gobierno, Shirley, créeme que sin duda lo diría. El Estado en el mundo es el gran empleador, en el mundo entero. De que hoy en día tengas una corriente política que polarice es diferente, pero tal vez, Shirley, tal vez, si hoy en día se me presentara una propuesta para trabajar con el gobierno y que yo mirara que va a solucionar problemas de base como el hambre que se está pasando, como la inseguridad, que son puntos en común, no importa si eres chavista o opositor, hay puntos en común que son necesarios debatirlo. La inseguridad, que no puedes salir en la noche, la comida, un montón de cosas que da igual. Si te invitan a trabajar en una propuesta para solucionar eso, lo haría con toda la fuerza del mundo. Sin embargo, sigo trabajando en lo que hago, que es desde como empresa privada, e inclusive el 90% hoy de mis clientes son fuera de Venezuela. Son fuera de Venezuela. Vivo montado en un avión, siempre lo pongo en mis redes sociales, es mi oficina. Así que nada más lejos de la realidad que eso. Ahora, ¿te avergonzaría reconocer, si es que es así, por eso te hago la pregunta, que se ha trabajado, no tanto con el gobierno, sino con gente que haciendo contratos con el gobierno se ha enriquecido de forma irregular? No, es que si te enriqueciste de manera ilegal es un delito y no soy yo quien lo va a decir. Hay canales y mecanismos judiciales para determinarlo, ¿no? Hay un proceso legal y que yo creo que alguien que se haya enriquecido ilícitamente, pero el que haya trabajado honestamente y haya aportado su trabajo en pro del crecimiento de una empresa, de la gente o de solucionar un problema, creo que es totalmente válido, apartando la tendencia política que puedas tener. Tú en este momento lo estás haciendo. Tú estás generando un contenido y tú no le dices al espectador en el televisor, si eres chavista, apágalo, o si eres opositor, apágalo. Tú generas un contenido de valor y un contenido de calidad que ha sido trascendental para la televisión venezolana y que la gente lo consume. Tú no filtras allí. Entonces, imagínate, es como si te juzgaran a ti, porque Shirley, pasé y te estaban viendo en un mercal o en algo chavista te estaban viendo. Sería totalmente absurdo ese punto de vista y eso es radicalizar la idea, lo cual es lo que nos ha pasado en los últimos 16 años, ¿no? Es decir, hemos sido tratados sin piedad políticamente y a nivel ideológico y a nivel... Mi agencia no la vendo, ni la presto, ni la condiciono, ni la doctrino tampoco. Es decir, por eso soy radical en lo que digo, en lo que pienso y en lo que veo. Que me ha traído costos políticos porque la gente hoy en día en las redes sociales tiene control de la tendencia. Yo te invito a que haya un tema como las marchas y no pongas nada. Vas a ser apaleada digitalmente. Justo te iba a preguntar, a veces no solamente lo que pones, sino lo que dejas de poner, ¿no? Y los silencios, ¿no? Fíjate que durante la época de las protestas sí hubo un silencio de tu parte en el contenido que generalmente colocabas.
modo de crítica quizás, hay que saber también cómo interpretar ese tipo de silencio, pero eso sí pues quizás levantó sospechas con relación a cuál era tu posición en este conflicto. ¿Por qué crees tú que la gente eres una imagen que polariza y que te asocia primero con un bando, luego con el otro? Claro, dos cosas. Primero, sospecha al radical, le genera sospechas al radical. Dentro de mi libertad, porque por eso es democracia, dentro de mi libertad está decir o no decir algo. Bueno, y también seguir o no a una ideología u otra. Exactamente. Cuando ocurrieron las guarimbas, creo que es fantástico que la gente salga a marchar. Lo que no estuve de acuerdo era en las guarimbas y sobre todo de la manera como coincidieron esas guarimbas. Porque realmente Oscar, hablando de Oscar Pérez, es genial y todo el mundo que lo quiera tratar como un héroe, pero para mí más héroe es ese joven que murió en La Carlota, 17 años, con un tiro a quemarropa. Para mí eso sí es un héroe. Y ya, como te decía antes, la ley de las 6 semanas, ya nadie ni siquiera se acuerda cómo se llama. Ya nadie se acuerda ni siquiera cómo se llama. Es más, yo te pregunto en este momento cómo se llama el joven que murió en la Avenida Libertador y no te vas a acordar. Bueno, yo tengo especial memoria de eso porque además he seguido el caso. Yo creo que es algo que ha marcado a los venezolanos. David Vallenilla fue justo en La Carlota. Pernalete fue David Vallenilla. Juan Pablo Pernalete, bueno, hay tantos, Miguel Castillo. Esos son los verdaderos héroes. ¿Y cuál fue el resultado? La historia pronta me dio la razón. Es decir, 100 días de propuesta, 100 jóvenes muertos. Algo que tal vez no debió suceder así. De que la gente salga a marchar, pues creo que es uno de los derechos y más libres y poderosos que puede tener un pueblo. De que sucediera como sucedió, yo todavía tengo mis dudas. Entonces, ¿por qué crees tú, Israel, que teniendo hoy tu posición, que la has dicho claramente, ojo, sin ánimo de que esto sea un tribunal inquisidor, pero como bien te dije, yo respeto la posición política de cada quien, ¿no? Pero ¿por qué crees que esa percepción de ti, efectivamente, dentro de tu cartera de clientes hay gente que ha tenido contratos con el gobierno, que se ha enriquecido ilícitamente? No lo sé si se han enriquecido. No soy la Contraloría Pública para decirle, obviamente yo no tengo compliance, pero sí trato de cuando viene un cliente mirar quién es. Una investigación previa. Una previa. ¿Por qué la gente lo piensa? ¿Y por qué la gente castigó mi silencio en algún momento? Porque la gente sabe que lo que yo hago es tendencia. Entonces la gente decía, oye, ¿por qué esta persona, que por lo general cuando habla hace tendencia, no dice lo que está diciendo la mayoría? Y es porque lo que estaba sucediendo, yo apoyaba parcialmente lo que la mayoría aprobaba, pero había algo que no. Y ese algo que no fue por lo que me juzgaron. Y fue por lo que fui apaleado digitalmente, como te digo. Cosa que no es que no me importe, pero cosa que me hacía profundizar más el estudio de lo que estaba pasando en las redes sociales en Venezuela. Y de que además me hizo crear una agencia adicional que se llama A Agency, que es de marketing político. Porque obviamente yo, que soy un empresario, vi una oportunidad donde dije, los políticos tienen que mirar hacia agencias especializadas en la conducta del consumidor de información de las redes sociales, y no existía. Y como siempre digo, triunfar es llenar espacios, y fundé una agencia que ha sido una revelación como negocio. Estamos ahorita con propuestas para Argentina, para México, para Centroamérica, porque precisamente no había nadie que estudiara el comportamiento del consumidor de información en las redes sociales, específicamente en Instagram y Facebook. Esta exposición que tienes, ¿no? Y esa figura tan polarizante que representas como marca personal, ¿tú te has curado con relación a cómo la gente se expresa con relación a ti? ¿Tú eres una persona que eres sensible, más bien has creado como una coraza para protegerte, o eres una persona que realmente pues sabe enfrentarse muy fríamente a lo que es la realidad en las redes sociales? Me respondes al regreso, hacemos una pausa. Shirley con Israel es el hashtag de esta noche, ya volvemos.